En la vida, no todo es fácil. A veces le toca a uno trabajar extra para obtener logros. Pero eso no me ha desanimado. Al contrario, me ha dado más fuerza para seguir adelante. Las cosas ya no son iguales que antes de tener esa discapacidad. Ahora me toma más tiempo que antes para hacer algo, pero hay que hacerlo, aunque me toma más tiempo. Cuando yo era pequeño me detectaron escoliosis, así que tuve que someterme a 2 cirugías, una a los 14 y la segunda antes de cumplir los 18. Esto fue en el año 2001 y después de esa cirugía yo quedé en silla de ruedas. En el año 2003 yo estaba visitando una iglesia pentecostal. Yo tenía casi un año luchando en oración porque sentía que Dios me estaba haciendo un llamado para predicar su palabra, pero no tenía el valor suficiente porque yo era muy tímido para hablar frente a muchas gentes y tampoco tenía conocimiento de la Biblia, así que no sabía cómo empezar. Pero el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo, me seguía llamando para predicar su evangelio y también para bautizarme. Yo tenía el deseo de bautizarme en esa iglesia, así que me apuntaron una fecha para bautizarme, pero la fecha del bautismo pospuse 2 veces. Entre tanto recibí una invitación para ir a una campaña que era debajo de una carpa, pero fue ahí cuando Dios me llevó a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces ya Dios había escogido una fecha para mi bautismo, cual fue el 13 de septiembre del año 2003. Cuando estaba recién bautizada, yo empecé a pasar más tiempo estudiando la Biblia, estudiando junto con un libro que llama El laico y su fe, y un otro libro que llama Eventos de los últimos días. Y así yo empecé, guiado por el Espíritu Santo, preparando temas para dar estudios bíblicos, y así poco a poco empecé a dar estudio y también empecé a preparar sermones para predicar. Haciendo la historia todavía más corta, yo amo predicar y dar estudios bíblicos, ya que siento que eso corre por medio de mis venas. Y pasé de dar estudio bíblico a predicar en la iglesia, de la iglesia en campañas, en las calles y barrios. Pero en el año 2015 Dios ha puesto un deseo en mi corazón de tener mi propio estudio de grabación y de tener también un canal de televisión y radio, y para empezar a grabar mis predicaciones y así poder compartirlo por medio del internet. Pero no tenía los recursos para comprar equipos nuevos. Estaba orando para comprar equipos, aunque sea de segunda mano, para continuar con la obra de este modo también. Y ahora que tenemos el problema de la pandemia, eso no me detiene para hacer la obra de Dios, pues estoy haciéndolo ahora mucho más por medio del internet, predicando y dando estudio bíblico cuando no puede estar físicamente en un lugar. Y esto es lo que Dios está diciendo hoy. Como dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccioné hasta el día de Jesucristo. Así hoy podemos estar animados. ¿Por qué? Porque Dios ha empezado en mí y también en ti una buena obra. Y la promesa es que el que empezó esta buena obra, Él mismo va a terminarlo. Y con esas palabras yo quiero animar a cada uno de ustedes que me está viendo ahora. A pesar de nuestra discapacidad, sabemos que cuando no podemos hacer la cosa de una manera, hay otras maneras de hacerlo. Y hoy, como estamos en medio de una pandemia, podemos ver que
hay países, hay lugares que hay lockdown, hay toques de queda, así que no podemos quizás estar físicamente para predicar en un lugar, pero hoy tenemos medios como Zoom y otros redes sociales como Facebook también, que podemos hacer la obra. Así que tenemos que buscar una forma para hacer la obra, que nada y nadie nos detiene para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que cuando leemos en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mire que te mandó que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que Dios va a estar conmigo, Dios va a estar contigo, Él ha prometido y el que ha prometido es fiel. Así que sigue confiando, sigue dando esfuerzo, sigue luchando y que nada y nadie nos detiene. Que Dios te bendiga. Donación, llama o envía un WhatsApp al número que está en la pantalla, más 31 626 659 418 o más 5999 511 6467. Salvado para servir.